Antes de ver un viraje, lo que es una vuelta prácticamente, tengo que mencionar ¿cómo se llama? Un concepto muy importante dentro de la aviación, más que nada en la parte estructural. Esto lo retomaremos en viraje porque se hace presente. Este concepto se llama factor de carga. Ya que entren a su materia de estructuras, ya en semestres más avanzados, prácticamente ya en los últimos, van a ver toda la parte estructural y van a hablar de fuerzas, cómo los aviones resisten esas fuerzas. Nosotros con las fuerzas que soporta un avión, las podemos definir como cargas, una carga. Una carga efectivamente va a ser una fuerza que soporta la estructura de la aeronave. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, es que tengo una carga encima, que se sienten como con algo encima, que algo los presiona. Con los aviones pasa algo muy parecido. Cuando tienen una carga es porque hay una fuerza presionándolos, hay una fuerza actuando sobre los aviones. Y le decimos carga. Todos los aviones soportan muchas cargas, una gran cantidad de cargas aerodinámicas, de fricción, estructurales. Ya las verán después en estructuras. Pero todos los aviones siempre resisten cargas. Ustedes en estos momentos están sufriendo cargas. La carga de la presión del aire, la carga que ejerce su silla o su cama en ustedes, eh, la carga de la presión de calificaciones, como quieran llamarlo. Entonces, el factor de carga va a ser un parámetro muy importante dentro del estudio del diseño de los aviones. ¿En qué nos compete a nosotros ahorita en aerodinámica? El factor de carga al momento de hacer virajes, por ejemplo, y en cualquier maniobra que ya hemos visto, el levantamiento, el peso, el empuje, la resistencia, como son fuerzas, son cargas, generan cargas sobre el avión. Y más que nada en los virajes se hace muy presente este fenómeno. Ahorita los vamos a ver. Yo voy a definir el concepto de factor de carga como la fuerza que soporta el avión en términos de fuerzas G. El factor de carga va a ser qué tanta fuerza está soportando el avión. ¿Con qué lo voy a comparar? Con el peso de la aeronave. Lo voy a llamar fuerzas G. Estas fuerzas G ustedes ya las han escuchado. Más que nada en pilotos militares o en astronautas. Ay, es que soporta tantas fuerzas G. O en objetos que se mueven muy rápido, cosas así en documentales, en películas. Ay, el piloto soportó estas fuerzas G o se movió tantas fuerzas G. Es una forma de expresarnos en muchos ámbitos, en la aviación es uno de ellos. Cuando yo diga una fuerza G, significa que va a ser una fuerza igual al peso del avión o al peso del objeto. Cuando yo diga una fuerza de 8G, significa una fuerza igual a 8 veces el peso del avión. Si yo aplico un factor de carga sobre ustedes, por ejemplo, Carlo, yo agarro a Carlo y Carlo pesa, ¿qué les gusta que pese Carlo? 50 kilos, 55. Por ahí está chiquito. 50 kilos, por ejemplo. O ponemos a alguien, ¿cómo se llama? Que pese 100 kilos. Alguien ya gordo que pese 100 kilos. Si yo les aplico factor de carga a ambos, si yo le aplico un factor de carga a, por ejemplo, al que pese 100 kilos, le aplico un factor de carga de 3, 3G,
Yo le estoy aplicando una fuerza de 300 kilogramos, porque es 3 veces su peso. En cambio, si yo le aplico una carga a Carlo que pesa 50 kilos, por ejemplo, de 3G, las mismas 3G, Carlo va a sentir una fuerza de 150 kilos. Si se fijan, es la mitad que la persona de 100 kilos, porque las fuerzas G dependen del peso del objeto. La cantidad de Gs que ustedes vean, multipliquen eso por el peso del objeto y ese va a ser la fuerza que le están aplicando realmente. Cada aeronave va a sufrir una fuerza distinta. Sí, todo va a depender de su peso, qué tan pesado esté. Aviones muy pesados no pueden soportar factores de carga muy grandes porque se está multiplicando su peso. Entonces la fuerza que soporten va a ser mucho más grande y se van a romper más fácil. Por eso los aviones comerciales, los aviones de carga no pueden hacer maniobras pronunciadas porque aumentamos los factores de carga y se van a romper más fácil. No están diseñados para aguantar tanta fuerza. En cambio, los aviones militares que son más pequeños sí pueden hacer las maniobras que hacen. Porque ellos tienen un factor de carga, no es cierto, tienen un tamaño muy pequeño, un peso muy pequeño, y al aplicarles un factor de carga grande, la fuerza no es tanta como para romper la aeronave. Fíjense, en los aviones acrobáticos, en los aviones militares son pequeños, no son muy grandes, justamente por este factor, por el factor de carga. Al generar fuerzas G muy grandes, realmente la fuerza total que reciben no es muy grande a comparación de otros aviones, que no pueden hacer eso. ¿Cómo pueden experimentar ustedes una fuerza G? Por ejemplo, las fuerzas G en los aviones, en los carros, incluso ustedes las sienten. Sí se sienten. En el caso de un avión, por ejemplo, las fuerzas G, como van relacionadas con el peso, siempre que la fuerza G vaya hacia abajo, van a ser positivas y dan la sensación que uno va pegado al asiento. Cuando las fuerzas G cambian, se vuelven negativas que van hacia arriba. Ustedes sienten que van flotando en el aire. Igual aquí en León, por ejemplo, cuando van en el malecón, cuando toman el malecón, por ejemplo, y van por una de las bajadas del malecón, cuando toman la bajada, sienten ustedes como que flotan. O cuando toman una subida, ustedes sienten que se pegan de más al asiento. Esas son fuerzas G que ustedes están sufriendo por esos movimientos del carro. En los aviones es lo mismo. Imaginen el avión que ven en pantalla. Tenemos el avión en pantalla. En la parte derecha va entrando. Aquí va en vuelo recto nivelado. Va derechito. Y el avión tiene que subir. Tiene que dar hacer esta maniobra. Subir y luego bajar. Este segundo avión, este de aquí. Al momento de hacer un ascenso para levantar justamente la aeronave y hacer esta maniobra. Aquí está haciendo como un pequeño círculo, está haciendo un arco. Si lo completamos vamos a generar un círculo completo. Entonces está haciendo un pedazo de círculo, un arco. Este esfuerzo que hace el avión va a generar una fuerza G hacia abajo, como lo ven con la flecha. Esa fuerza G hacia abajo es como si yo los agarrara a ustedes y los pegara al asiento.
Por eso en este punto que el avión empieza a subir, ustedes sienten que se pegan de más al asiento, que el asiento los absorbe, los chupa. Cuando vamos aquí arriba, si se fijan es otro arco, es como otro círculo. Cuando el avión hace ese movimiento, ahora la fuerza G va hacia arriba, se mueve hacia arriba. Y cuando hace ese movimiento ustedes sienten como que flotan, como que se despegan del asiento y flotan por un ratito. Pasa lo mismo, por ejemplo, en las montañas rusas. Los que se han subido a las montañas rusas saben o han sentido cuando van subiendo y empiezan a caer, justamente en esa curvita donde cambian de dirección de arriba hacia abajo, sienten esa pequeña sensación que empiezan como que a flotar. No es muy notoria porque están totalmente pegados al asiento por toda la seguridad que tiene el carrito. Pero si tuviéramos un poquito de espacio para movernos, sentiríamos justamente ese pequeño flote. Al momento de bajar de generar esta curva de aquí arriba, sentiríamos justamente ese pequeño flote porque la fuerza G nos está empujando ahora hacia arriba, como indican las flechas rojas. El avión empieza a bajar, y aquí hay otro pedazo de círculo, otro arco, donde retoma su vuelo horizontal otra vez. En este arco otra vez, la fuerza G se va hacia abajo, es como si frenáramos, y volvemos a sentir que nos pegamos al asiento. Y el avión retoma ¿cómo se llama? Su vuelo recto, nivelado. De igual forma en la montaña rusa, cuando ustedes van bajando y luego toman ¿cómo se llama? Un camino recto, o vuelven a subir aquí así, justamente en esta parte donde tocan la zona más baja, igual sienten como ustedes se pegan al asiento, porque la fuerza G los está jalando hacia abajo. Si me doy a entender, si queda claro este punto. Ok, esta idea del círculo de estos arcos que les digo, no lo olviden, ahorita la vamos a retomar. ¿Cuál es la importancia del factor de carga? Como les comentaba yo al principio, si sometemos al avión a un factor de carga muy grande y el avión es pesado, prácticamente estamos multiplicando el peso del avión por ese factor de carga. Y esa va a ser la fuerza que está soportando el avión. Entonces, si lo llevamos a factores muy altos, el riesgo que el avión sufra algún daño e incluso una ruptura ya es muy grande. No podemos llevar al avión a factores muy altos. De igual forma, el factor de carga está relacionado con la pérdida, lo que llamamos pérdida, que el avión ya no genere levantamiento. Conforme se ha estudiado justamente este comportamiento, se ha descubierto que conforme nosotros aumentamos el factor de carga, esas fuerzas G entre más grandes las vayamos haciendo, la velocidad de pérdida va aumentando. ¿A qué me refiero? A que es más fácil que el avión entre en pérdida, ya no genere levantamiento y el avión se caiga. Se genera un flujo turbulento innecesario y el avión se caiga. Pérdida lo vamos a ver, no se apuren, ya como temas y tal cual, también lo vamos a ver.
ya para que lo entiendan de mejor forma. Pero el factor de carga en este momento es un riesgo tanto estructural como aerodinámico, porque al aumentar el factor de carga, ¿cómo se llama? Este fenómeno ocasiona que el flujo se vuelva turbulento más fácil, que perdamos el levantamiento más fácil. Este último punto ya quedará más claro cuando veamos pérdida. Por lo pronto podemos ver en pantalla una tabla de factores de carga típicos, límites típicos. Recuerden, son números enteros, algunos decimales, pequeños. Por ejemplo, aviones de caza soportan factores de carga entre 6 y 9. Ese es el límite. O sea, fuerzas iguales a 6 veces su peso o 9 veces su peso, dependiendo del tipo de avión. En una G positiva, en una fuerza positiva que vaya hacia abajo, donde sentimos que nos absorbe ¿cómo se llama? El asiento. En una negativa, donde sentimos que estamos flotando, que es una fuerza hacia arriba. Ahorita veremos cómo se genera una, cómo se genera la otra. Resisten entre 3 y 6 factores de carga. Un factor de carga entre 3 y 6 Gs. O sea, entre 3 veces y 6 veces su peso. Y así para cada uno de los aviones, bombarderos, aviones comerciales, aviación general, que es aviación privada, ejecutiva, aviones acrobáticos, construcciones amateurs, cuando ustedes se aburren y crean sus propios aviones. Esos como tubulares que venden madera y así, que son de fanáticos. Y aviones ligeros, aviones muy, muy ligeros, menores a 750 kilogramos. Y se fijan, los aviones comerciales tienen un factor de carga muy pequeño, 3 y 4 positivo y 1 2 negativo. Para dejarle un promedio lo podemos dejar como 2.5. Si se fijan, no es muy, bueno, más bien es muy bajo comparado con un avión de caza, que puede ser hasta de 6. Un acrobático también puede ser entre 3 y 6, vamos a dejarlo como en 4, por ahí aproximadamente. Entonces, los aviones comerciales no pueden hacer lo mismo que un avión de caza, lo mismo que un avión acrobático, porque no, la estructura no soporta eso. Dudas del factor de carga, vamos a seguir explicando, no se apuren. Ahorita nada más fue como la definición, ahorita van a ver cómo afecta a maniobras como el viraje. ¿Dudas de la definición del factor de carga? Bueno, ahora sí entramos a la maniobra que nos corresponde el día de hoy, el viraje. El viraje es un giro. El avión ya está en vuelo recto nivelado, ya está bien feliz, pero no crean que se la pasa todo el tiempo en un vuelo recto, o sea, no se la pasa en línea recta. Como yo les comentaba, lo hemos visto por ejemplo en legislación. Los aviones no pueden irse así en línea recta, por ejemplo, de León a Tijuana. Ay, me voy en línea recta hasta que llegue a Tijuana. No, hay que seguir las rutas aéreas, las carreteras aéreas, las aerovías, como quieran llamarles. Entonces va a haber ocasiones donde el avión tiene que dar giros. Una ruta, por ejemplo, aquí está León y acá está Monterrey. El avión no puede hacer esto. Así derechito, no puede, porque no es la ruta, no es la aerovía. Tiene que seguir lo que dice la CNEAM y la Secretaría.
Va a cambiar de color. Tiene que seguir una ruta. Las rutas generalmente son de León a Aguascalientes o a San Luis. De Aguascalientes o lo pueden mandar a Zacatecas incluso, que esté por acá. Entonces tiene que hacer de aquí para acá y luego de aquí para acá, o de aquí para acá y de aquí para acá, o a Zacatecas y de Zacatecas a Monterrey, según la ruta por donde lo manden. Pero si se fijan, no son rectas. Entonces, en todo vuelo siempre va a haber giros. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. De igual forma, cuando el avión despega, tiene que dar algún giro. Si al avión le tocó despegar hacia acá, por ejemplo, hacia abajo, pues tiene que dar un giro para tomar la ruta. Igual al aterrizar, va llegando a Monterrey, pero va llegando por acá, tiene que dar un giro, un viraje para llegar al aeropuerto. Todo depende de la ruta. En las cartas aeronáuticas, como las que les enseñé hace unas clases que vimos velocidades de ascenso, en esas cartas también viene la ruta, viene, tienes que dar un giro de tanto y venirte por aquí y para que llegues a la pista y todo sea bonito, ¿no? Para que haya un orden, para que no llegue todos por donde quieran. Hay que tener un orden. Entonces, el avión tiene que dar esos giros. Voy a borrar ya todo esto. Tiene que dar giros, virajes se le llaman. Es una maniobra totalmente básica, es muy normal que un avión tenga virajes, totalmente normal. Y sirve, como dice la definición, para cambiar la dirección del avión. Aunque es una maniobra básica, aunque es una maniobra básica, digamos que es la maniobra básica más compleja. No compleja de que me voy a llevar toda la tarde hablando así como en despegue, que hay muchos factores. No. Compleja por lo que influye por las consideraciones que debe tomar el piloto o por la forma en cómo se llama en cómo se llama en efectuarla. Aunque no son tantos detalles como en el despegue de velocidad de falla de motor y velocidad de despegue, velocidad uno, velocidad 2, velocidad X, velocidad y todas las que vimos, en el viraje la complejidad cae en la maniobra que tiene que hacer el piloto, en la forma en la que el piloto tiene que mover las superficies de control para poder realizar un viraje exitoso. Si el piloto no sabe o comete un error feo en cuanto a coordinar las superficies de control, puede generar un movimiento involuntario que puede llevar a un accidente. El viraje no es como los coches así en la carretera, que nada más le dan al volante derecha, izquierda y lista. En los aviones es más complejo que eso. Por eso es la maniobra básica más compleja. Y ocupa una coordinación buena de las superficies de control para poder realizarlo. Cuando vimos superficies de control yo les comentaba que ocupábamos de dos superficies, del alerón y del rudder. Para generar un viraje ocupamos dos superficies, ahorita vamos a ver por qué. Para poder entender el tema del viraje, necesito que ustedes imaginen el avión como esa pelota que se ve en pantalla.
Necesito que ustedes lo vean como la pelota que se ve ahí en pantalla girando. Vamos a hablar un poco de física básica. Necesito hablar de esto para que entiendan un viraje. Imaginen que ustedes agarran una piedra, que es la pelota roja, y la atan a una cuerda, que es la línea recta roja. Ustedes se encuentran en el centro, ahí justamente en la unión de las tres líneas negras, en el origen del mapa coordenado. Justamente donde se unen las tres líneas negras, los tres ejes, ahí están ustedes. Agarran la piedra con la cuerda y le empiezan a dar vueltas en el aire. Se va a ver algo como lo que están viendo ustedes en pantalla. La esfera roja, la piedra, empieza a dar vueltas en forma circular alrededor de ustedes porque ustedes están agarrando la cuerda. El avión, ahora imagínenlo como un avión. El avión es la esfera roja. Cuando el avión empieza a generar un viraje, una curva, se genera una cuerda imaginaria. Podemos nosotros dibujar un círculo en el aire donde el avión, bueno, un círculo más bien que el avión empieza a seguir. El comportamiento es muy parecido al que están viendo ahí, el de la piedra, el de esa esfera roja dando vueltas. Vamos a ver la física de esta piedra. La esfera roja está aquí, ¿no? La esfera. Acá está el centro. Entonces, la esfera de movimiento, que se empieza a mover la esfera, significa que tiene una velocidad. Que va hacia adelante, ¿no? Lleva una velocidad. Una velocidad v. Se está moviendo. Esta velocidad, ahorita la vamos va a ser importante, ahorita vamos a ver por qué. En los aviones, para poder dar un viraje bueno o malo. Ahorita vemos eso, pero tomen en cuenta de una vez que existe una velocidad que va hacia adelante. La cuerda roja, en el caso de la pelota, no permite que la pelota salga volando, sino que la mantiene en un círculo constante, como lo ven en la imagen. Esa cuerda roja, como no cambia de tamaño, mantiene a la pelota dando un círculo perfecto. Si nosotros soltamos un poco la cuerda, que cambiamos la dirección, este círculo ya no va a ser perfecto, va a tener una pequeña variación y va a tomar el tamaño de otro círculo más grande. Entonces, esa cuerda, perdón, que permite dar este círculo, lo que está haciendo es jalar realmente a la pelota. No permite que se vaya para ¿cómo se llama? No permite que se vaya para el otro lado, sino que la mantiene atada. Eso genera una fuerza hacia acá. Una fuerza F le vamos a llamar. F de fuerza. Esta fuerza F es la que genera la cuerda para que no se vaya ¿cómo se llama? La pelota no salga disparada. En el momento que yo corte esa cuerda, esta fuerza F desaparece y la pelota va a salir disparada.
Ustedes lo han hecho cuando agarran una pelota, una cuerda, empiezan a darle vueltas, se rompe la cuerda, la sueltan, sale disparada. Porque ya no existe esta fuerza que la mantiene atada al centro para que siga dando vueltas. ¿Sí queda claro ese punto? Su silencio me dice que sí. Bueno, entonces ya tenemos esta fuerza. Por la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton que dice que a toda acción le corresponde una reacción, de la cual ya hablamos clases pasadas. A esta fuerza F le corresponde una reacción. Su reacción es una fuerza en sentido contrario, para acá. Es otra fuerza. Para diferenciarlas, a la que mantiene la pelota hacia adentro, la vamos a llamar es CP. Y la de afuera es CF. En español, una fuerza centrípeta y hacia afuera, en español, una fuerza centrífuga. Esos términos de seguro ya lo han escuchado. Centrífugo al menos. Algo que es centrífugo. Una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga, la que va hacia afuera, es la reacción, por la tercera ley de Newton, a la fuerza que genera la cuerda, a la fuerza centrípeta. Ustedes cuando van, por ejemplo, en los juegos de la feria, en, en esos juegos donde ustedes se sientan y empiezan a dar vueltas, ustedes sienten que algo los está jalando hacia afuera del juego. Que si no están bien amarrados van a salir disparados del juego. Pero hacia afuera, que algo los jala hacia afuera. Es la fuerza centrífuga. Lo que los mantiene dentro es la fuerza centrípeta, porque es contraria, los jala hacia adentro y evita que ustedes salgan disparados. En la pelota es lo mismo, en la pelota está girando, la roja. La fuerza centrípeta la genera la cuerda para mantenerlo que es hacia adentro, pero como reacción hay una fuerza centrífuga hacia afuera que busca que la pelota se salga de ese círculo. Como las dos son iguales, la pelota no se mueve ni hacia afuera ni hacia adentro, se mantiene en una línea que genera un círculo. Si la fuerza fuera centrífuga fuera mayor, hacia afuera fuera mayor, la pelota no respetaría el círculo y se saldría. Si la fuerza centrípeta fuera más pequeña, no fuera más grande, perdón, que ahora la fuerza de adentro fuera más grande, la pelota se metería al círculo. Ustedes han visto, por ejemplo, bueno, los que hayan visto en la lavadora, cuando la lavadora termina, la ropa queda pegada en las paredes, o ven que está dando vueltas y se asoman, la ropa está pegada en las paredes de la lavadora por la fuerza centrífuga. Como no hay nada que mantenga atado a la ropa al centro, no hay una fuerza centrípeta que lo mantenga atado al centro,
la fuerza centrífuga gana y trata de expulsar a la ropa hacia afuera, pero como están las paredes de la lavadora, que es una pared, un límite, la ropa se queda pegada en la pared. Si hubiera algo que nos permitiera mantener una cuerda o una fuerza centrípeta, una fuerza hacia adentro, podríamos mantener la ropa despegada de la pared. Que hubiera algo hacia acá, una fuerza hacia el centro y una fuerza centrífuga hacia afuera. Si son iguales, lo podremos mantener aquí en medio sin que esté pegado a la pared. Pero repito, como esta fuerza hacia adentro no existe en la lavadora, no hay una cuerda, no hay nada que lo empuje hacia adentro, la ropa sale disparada por la fuerza centrífuga y se pega a la pared de la lavadora. Y esto va a estar presente en todos los objetos que giren. Todos. Incluidos los aviones. En los virajes vamos a encontrar estas fuerzas. Tendremos una fuerza centrípeta que busque mantener el avión hacia el centro de un círculo y una fuerza centrífuga que busque sacar al avión de ese círculo. Cuando el avión, por ejemplo, regresando a la esfera roja, por ejemplo, aquí viene en vuelo recto nivelado, ¿no? Viene por aquí, shalala, y aquí tiene que hacer un viraje, un giro, donde sigue este arco azul, y ya en este punto sigue su vuelo recto nivelado. Ahí giró, no, 90 grados. Justamente en esta parte del arco, el avión va a sufrir lo mismo que la pelota roja. Como está dibujando aquí un arco, es una parte de círculo que tiene un centro y es como si el avión tuviera una cuerda que lo estuviera obligando a hacer ese círculo, como la piedra lo está haciendo, ahí en ese punto. Entonces esa cuerda imaginaria es una fuerza centrípeta y la fuerza que trata de sacar al avión del círculo es una fuerza centrífuga. ¿Dudas hasta aquí? Si me doy a entender, queda claro. Esto es importante para que entiendan el viraje. Sí, profe, todo bien. Hay una duda, dime. Tiene que estar atado a algo fijo. Eh, no necesariamente. El avión cuando da, por ejemplo, el avión cuando da la vuelta no está atado a nada. No es que aparezca una cuerda así gigante y amarra el avión, ¿no? La fuerza, les comenté yo lo de la cuerda en el ejemplo de la piedra porque es lo más sencillo. En el caso de la piedra, para que siga ese círculo, que no salga disparado, que ustedes puedan seguir dándole vueltas, la cuerda va a generar esa fuerza centrípeta, esa fuerza hacia el centro. En los aviones, la fuerza centrípeta la va a generar otra cosa, no la va a generar la cuerda. Va a haber una fuerza especial que vamos a generar nosotros como una fuerza centrípeta. Ahorita vamos a verlo. En el caso de la ropa en la lavadora, como no hay nada que genere esa fuerza centrípeta, realmente no hay nada, no hay cuerda, no hay una fuerza que se genere ahí. No hay un levantamiento, no hay nada. La ropa no puede ir hacia el centro, sale disparada.
pero como hay una pared que le estorba, que es la pared ¿cómo se llama? De la lavadora, se mantiene ahí pegada. No sé si a alguno de ustedes les tocó esos juegos de la feria. Hay un episodio de Los Simpson donde Bart y Lisa están peleados y se suben a un juego que empieza a dar vueltas y está Milhouse en medio de ellos y empiezan así a escupirse y todo le cae a Milhouse. Ese tipo de juegos, no sé si alguno de ustedes haya subido, es un disco gigante donde ustedes nada más se paran y empiezan a hacerlo girar. Giran y giran y giran y giran. Como ustedes no tienen ninguna cuerda que los ate al centro del círculo, o no hay algo que los empuje hacia el centro del círculo, ese giro ocasiona una fuerza centrífuga, una fuerza hacia afuera. Pero como está la pared del juego, ustedes se quedan pegados. Si ustedes en ese juego intentan caminar hacia adelante, hacia el centro del círculo, no van a poder. Es muy difícil. Porque la fuerza que los jala hacia afuera es más grande. Por eso se quedan pegados ustedes a la pared. Por eso la ropa se queda pegada a la pared de la lavadora. Si los atáramos a ustedes a una cuerda que les permitiera estar despegados de la pared sin esfuerzo de ustedes, lo podrían hacer, porque esa cuerda generaría esa fuerza necesaria para equilibrarse y que ustedes no se peguen a la pared. Entonces, no es necesario que esté siempre atado a algo. Tiene que existir una fuerza que los empuje, los ayude a ustedes a empujar hacia adentro, para que la fuerza hacia afuera, la centrífuga, no los jale. Otro ejemplo, quizás quede más claro, en los carros cuando dan vueltas, que dan vueltas muy brusco, que sienten que se van ustedes de lado, que van atrás, así en el asiento de en medio, y dan la vuelta muy brusco, y ustedes se pegan hacia una de las puertas del carro. Esa es una fuerza centrífuga. La próxima vez que den una vuelta en un carro, fíjense hacia dónde da la vuelta y hacia dónde sienten ustedes el jalón. Si el carro viene y da una vuelta así, ustedes sienten el jalón hacia acá. Véanlo la próxima vez que suban a un carro. Entre más pronunciada sea la curva, más pronunciada va a ser esa fuerza. Todos hemos sentido esa fuerza. Si el carro va así y da una vuelta para el otro lado, la fuerza la van a sentir hacia acá, hacia afuera del círculo. ¿Cómo evitan ustedes ese movimiento en el carro? Se agarran de la puerta o de lo que tengan a la mano. Si ustedes agarran a la puerta, su brazo, su propia fuerza, va a generar esa fuerza hacia adentro, esa fuerza centrípeta. En este caso sería como la cuerda de la piedra. Y ustedes no salen disparados hacia el otro lado, se mantienen en una sola posición. Los empujan entre ustedes también. Pero no necesariamente tiene que estar atado a algo. Con el simple hecho que generemos una fuerza, la cuerda genera una fuerza, su brazo agarrado a la puerta genera una fuerza. En los aviones necesitamos generar esta fuerza centrípeta, hay que generarla para que el avión no salga volando. Al momento de dar una vuelta, déjeme borrar esto. Al momento de dar una vuelta aquí, necesitamos generar una fuerza hacia adentro para que el avión no salga disparado hacia afuera, como en el caso del carro, en el caso de la lavadora, en el caso del juego ese que les comento. No sé si con eso ya respondí tu duda.
Sí, ok. ¿Alguien más tiene dudas? profe. Ok, yo les dije hay que generar una fuerza. Sí. ¿Para qué sirve el rudder? Para generar una guiñada. Ustedes dirán, ay, pues nada más mueves el rudder, ya pues el avión guiña, ¿no? Gira, rota, y ya pues puede seguir la dirección que quiera. Pero no, no puede, porque no es la fuerza suficiente. Imaginemos, por ejemplo, un bote. En la imagen la ven del lado izquierdo. El bote va de forma derecha y al igual que el avión tiene un timón de dirección. En el barquito se llama timón de dirección, en el avión se conoce más como rudder. Pero es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Entonces en el barquito mueve lo que es su timón de dirección, su pequeño rudder, este rojito que tiene aquí atrás, y ocasiona el efecto de la guiñada en el barquito, el que hemos visto, el que ya todos ustedes conocen. Ese choque, ese movimiento va a generar un choque con el flujo de agua, lo que es el flujo relativo. Y eso va a empujar al barquito con mayor facilidad hacia la dirección a que quiere ir. Genera una fuerza lateral. Dirán, ok, en el avión es lo mismo. Casi. Movemos el avión con el rudder, viene un viento relativo y también se genera una fuerza lateral. Este viento permite que el avión gire hacia acá. Pero esa fuerza lateral es mucho más pequeña. A comparación de la del barquito, la del avión es mucho más pequeña. Por lo tanto, con la simple guiñada no sirve para hacer un viraje. La fuerza que genera la guiñada no es la suficiente para hacer un viraje, para dar un giro. Esta fuerza que se genera es justamente esa fuerza centrípeta, es esta fuerza hacia adentro que ocupamos, esta de aquí, esta, hacia adentro, que ocupamos para que el avión no salga disparado. Pero en el caso del rudder, la fuerza que genera el rudder es muy pequeña. Necesita ayuda de alguien para generar una fuerza lo suficientemente grande. Una, para dar el giro, y dos, para no salir disparado por una fuerza centrífuga que se llegara a generar. ¿A quién le pide ayuda el rudder? A los alerones. ¿Cómo le va a ayudar un alerón al rudder para generar esta fuerza? Con el alabeo. Este tema ya lo hemos tocado varias veces. Cuando nosotros inclinamos una fuerza, generamos lo que se llaman componentes. Generamos un efecto. Si la fuerza va hacia arriba, totalmente hacia arriba, su efecto es totalmente hacia arriba. Pero si yo le inclino un poco, tiene dos efectos. Tiene un efecto hacia arriba y un efecto hacia un lado, según le inclinemos. En este caso tiene un efecto hacia la derecha, porque la flecha está inclinada hacia la derecha. Voy a ponerlos de otro color. Entonces esta fuerza roja de aquí abajo, la que está inclinada, genera un efecto hacia arriba y genera un efecto a la derecha. Esto ya lo hemos aumentado una y otra vez. Estas flechas blancas son los componentes que componen, como dice el nombre, a la flecha roja. Y gracias al alabeo, como estamos inclinando al avión, inclinamos el levantamiento, como ya lo hemos visto.
Y al inclinar el levantamiento generamos una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal que se genera, este efecto horizontal que genera la fuerza inclinada, es la fuerza que necesita el avión, que necesita el rudder para poder hacer un viraje. Esta fuerza horizontal se convierte en la cuerda del avión, se convierte en esa fuerza centrípeta que necesita para poder dar un giro y para que la fuerza centrífuga no lo saque disparado. Por eso en un viraje, en un giro, necesitamos tanto el rudder como el alabeo, el alerón. El rudder nos permite darle un poco de dirección y el alabeo es la que genera justamente esta fuerza, que se convierte en la cuerda imaginaria del avión, para que dé vueltas como la piedra. Entre más inclinado esté la flecha roja, más grande va a ser esta fuerza horizontal, porque más se va a parecer a una línea horizontal. Podemos llegar a un punto donde la línea roja, la sustentación, esté totalmente horizontal. Entonces todo el efecto de la sustentación va a ser horizontal. Pero eso ya no lo puede hacer cualquier avión, porque se genera un factor de carga, como lo acabamos de ver. Estos virajes generan factores de carga. Vamos a ver una ¿cómo se llama? Una imagen para que quede más claro. El avión alabea, está alabeando. Si se fijan ya tiene un ángulo, las alas no están horizontales, tiene ya cierto alabeo. Y el levantamiento está inclinado, tiene un ángulo respecto al eje vertical. Este ángulo se le llama ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo se le llama. En inglés lo pueden escuchar como bank, así como banco. Entonces, este levantamiento L, esta flecha grandota, como está inclinado a cierto ángulo de banqueo, va a generar dos efectos, uno hacia arriba, que es este, y uno de forma horizontal, en este caso hacia la izquierda. Esta flecha azul horizontal, la que está aquí abajo, este componente horizontal, se convierte en la cuerda de ese avión. Esta es la fuerza centrípeta del avión. El centro está acá, está más para acá. Entonces esta línea azul, esta flecha azul es esa cuerda de la piedra, pero en este caso es la cuerda imaginaria del avión. Por la tercera ley de Newton se genera esta flecha verde, que es la fuerza centrífuga, que es lo que explicamos hace rato. La reacción a la fuerza hacia adentro es una fuerza contraria, una fuerza hacia afuera ahora. Hasta aquí todo queda claro. Hasta aquí ya estamos viendo un avión, lo que hemos comentado durante la última casi una hora. Hasta aquí queda todo claro, no hay dudas. Ok. Aparte de todo esto que les acabo de explicar, sucede otro fenómeno donde entra ya el factor de carga. Fíjense en la flecha roja que va hacia abajo, lo que es la W, lo que es el peso.
Ya regresó. ¿En qué estaba? Ah, sí. Vean la flecha roja, que es la W, que es el peso. Y vean la flecha verde, que es la fuerza centrífuga. Así como yo les dije que una fuerza inclinada, la podemos dividir en dos, una horizontal y una vertical. Podemos hacer el efecto contrario. Si yo tengo una fuerza vertical y una fuerza horizontal que empiecen en el mismo punto, yo puedo sumarlas entre comillas, porque no se suman literalmente, por eso entre comillas sumamos y genero yo otra fuerza inclinada. Podemos hacer lo contrario. Esto ya lo verán ya con más calma en física. Ahorita se lo estoy explicando muy así rapidito, muy básico. Entonces, si yo puedo hacer el proceso contrario donde una fuerza horizontal y una vertical las, entre comillas, sume para generar una fuerza inclinada, la fuerza centrífuga y el peso, si se fijan, una es horizontal y la otra es vertical, y empiezan en el mismo punto. Entonces las puedo, entre comillas, sumar y genero esta flecha amarilla, esta de aquí. Esta flecha amarilla, si se fijan, es contraria a este levantamiento de acá arriba. Es su reacción. Y esta flecha amarilla es justamente la carga. Este es el factor de carga que mencionamos hace rato. Entre más grande sea el levantamiento que genera el avión, o entre más grande sea el ángulo de ¿cómo se llama? De banqueo, esta carga se va a hacer más grande, más y más grande. Por eso los aviones comerciales no pueden dar giros donde este ángulo de banqueo sea muy grande. No pueden ser totalmente a 90 grados, que esté un avión así, ¿no? Este es el fuselaje, este cuadro feo es el fuselaje, y la línea esa chueca es las alas. Un avión no puede, bueno, un avión comercial no puede, o más bien no debería, llegar a un ángulo de banqueo de 90 grados. Si se fijan, las alas están totalmente verticales. No deberían llegar a esos puntos, porque no están diseñados para eso. El factor de carga ya es lo suficientemente grande para que la fuerza sea lo suficientemente grande para dañar al avión. Recuerden que tiene que ver con el peso. Entonces, si un avión pequeño, un avión militar, un avión acrobático, al ser más pequeños, ellos sí pueden hacer esto, ponerse hacia 90 grados totalmente vertical, porque su peso es tan pequeño que realmente no afecta, no es lo suficientemente grande el factor de carga como para romper el avión. Y todo eso sale justamente de un viraje. Si queda claro este punto. Aquí sale el factor de carga. Si se fijan, es pura física de la que hemos hablado así de forma básica, rápida. Y es física básica que van a ver ya los próximos semestres. Son cosas que también ya han visto en secundaria, en las leyes de Newton. Nada más hemos hablado de dos leyes de Newton.
La primera que es la del movimiento y la tercera que es la de acción-reacción. Y aquí está todo involucrado. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, una imagen representativa de lo que yo os comentaba del ángulo. El grado de alabeo, por ejemplo. La fila de hasta arriba son los grados de alabeo, eh, o el ángulo de banqueo, como lo quieran ver. La línea de en medio, la fila de aquí en medio es el factor de carga. Esta es una relación que existe entre el factor de carga y el ángulo que se ha determinado a través de muchos cálculos y experimentos. Y la fila de hasta abajo es el incremento en la velocidad de pérdida. La línea de hasta abajo todavía no le hagan mucho caso, eso lo veremos, les digo, después que veamos pérdida. Pero como les comentaba hace rato, también influye en qué tan fácil pueden entrar ustedes en pérdida. Qué tan fácil pueden ustedes perder el levantamiento del avión y que el avión empiece a caer. Ahorita nada más enfóquense en las primeras dos filas, la que dice grados de alabeo y la que dice factor de carga. Si se fijan, grados de alabeo 0, que va en vuelo recto, el factor de carga es 1, porque recuerden que 1, un G, es igual al peso del avión. Ahí no hay ningún problema. El avión está soportando su propio peso. Si yo genero un alabeo ya de 20 grados, aquí de 20 grados, el factor de carga se convierte en 1.06. Si el avión pesa, por ejemplo, 100 kilos, va a sufrir una fuerza, un factor de carga de 106 kilos. Multipliquen su peso por 1.06. Entonces 100 por 1.06, 106 kilos. No es mucho, realmente es muy poquito. Un avión que genere una fuerza, bueno, un ángulo de 40 grados, su factor de carga, si se fijan, ya aumentó hasta 1.31. Ya no va a aguantar 100 kilos, por ejemplo. Ahora lo multiplican por eso y ahora va a soportar 131 kilos de fuerza. Ya empieza a aumentar de forma considerable. Si yo sigo aumentando el grado de alabeo, llego a los 60 grados, si se fijan ya está muy pronunciado. El factor de carga ya es el doble, ya es 2. El avión ya no va a soportar su peso, va a soportar el doble. Lo que pasó aquí es que el levantamiento ya es tal, ya está lo suficientemente inclinado para que la carga que se genera acá abajo ya sea lo suficientemente grande como para hacer 2 veces el peso del avión. Aquí ya es mucho, ya es el doble. Si el avión no está diseñado para aguantar eso, lo pueden fracturar o le pueden generar daños muy fuertes. Ahora, si lo aumentamos 15 grados más y llegamos a 75, fíjense que el factor de carga ahora ya no es 2, es 4. Aquí el avión ya soporta 4 veces su peso. Ya es demasiado. Ya en este punto ya los aviones comerciales ya no deberían de entrar. Aviones acrobáticos militares todavía pueden, no hay ningún problema, para eso están diseñados. Si se fijan, sigue dentro de los parámetros que vimos hace rato, que era entre 4, 5, 6. 80 grados, ahora ya nada más aumentamos 5 grados. El factor de carga aumentó hasta 5.76.
5.76 veces el peso del avión. Y ya no digamos si llegamos a 90 grados, ya puede llegar a 6, 7, 8 Gs. Ya es demasiada fuerza la que está aguantando el avión. Un avión comercial se puede romper, se puede fracturar. No están diseñados para eso. Siguiendo con el tema de viraje, como recordaron al principio les dije que imaginen un círculo. Imaginen justamente el avión dando vueltas como una piedra atada a una cuerda que forma un círculo. Y ya vimos que el comportamiento es muy parecido. Entonces viene un concepto llamado el radio de viraje. Ese círculo imaginario o ese arco imaginario que da el avión al momento de dar un viraje tiene un radio imaginario. Así como el radio de la piedra es la cuerda, el avión al momento de girar, que gire, que venga así aquí en vuelo recto, ¿no? Y aquí gira, sigue este arco, y aquí se sale y da otra vez en vuelo recto. Este arco de aquí hasta acá, de aquí a aquí, ese pedazo de círculo tiene un radio. Ustedes ya conocen ¿cómo se llama? Las partes del círculo, tiene un radio. Todos los aviones tienen un radio de viraje. Siempre que giran tienen un radio, se genera este círculo imaginario. Siempre. Por eso el ejemplo de la piedra, para que lo empezaran a visualizar de esta forma. ¿De qué depende el radio de viraje? De dos cosas, de la velocidad y del ángulo de banqueo. Voy a borrar esto. Entre más rápido vaya el avión, va así, ¿no? Entre más rápido, esa flecha es velocidad. Entre más rápido vaya el avión, entre más grande es esa flecha, el radio que ocupa, el círculo, el arco que ocupa para dar una vuelta, tiene que ser más grande. Esto para que alcance a dar, como va muy rápido, necesita más distancia para poder recorrer ese círculo sin generar un factor de carga grande. Por eso viene lo de aquí abajo. El otro factor en un radio de viraje es un ángulo. Entre más grande sea el ángulo, el radio, el círculo va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el radio, el ángulo, perdón, más fuerza centrípeta generan. La fuerza que hace que el avión se vaya hacia el centro es más pequeña, es más grande, perdón. Entonces es como si ustedes arrastraran el avión para acá. Arrastran el avión para acá y el círculo es más pequeñito. Pero recuerden que un mayor ángulo es un factor de carga más grande. Y si vamos muy rápido y vamos a un ángulo muy grande, el factor de carga va a ser enorme y se puede fracturar el avión. Entonces los pilotos tienen dos opciones.
Una, dejamos el ángulo constante, el ángulo de banqueo no lo cambiamos. Si dejamos el ángulo constante, ¿cómo se llama? La velocidad, entre más grande sea la velocidad, más grande va a ser el círculo. Fíjese, por ejemplo, en la imagen. El avión tiene que dar una vuelta de 90 grados para llegar a pista. Si yo mantengo un ángulo constante, el piloto debe tomar la velocidad necesaria, por ejemplo 90 nudos, para que su círculo sea, el radio del círculo sea el indicado y se pueda alinear con la pista. Si la velocidad es muy pequeña, entre más pequeña sea la velocidad,